La doctora Elena Martínez se secó el sudor de la frente mientras contemplaba la enorme cámara cuántica que tenía ante sí. 20 años de trabajo la habían llevado a este momento a bordo de la estación de investigación, flotando en el espacio profundo. La estación se llamaba El Sueño de Kepler y albergaba el laboratorio de física más avanzado que la humanidad jamás había construido. Elena había pasado la mayor parte de su vida adulta intentando resolver el misterio de los viajes más rápidos que la luz. Los extraterrestres ya lo habían resuelto. 3 especies diferentes habían visitado la Tierra en los últimos 50 años, y todas podían saltar entre estrellas como si nada. Los zapiranos fueron los primeros en establecer contacto y compartieron tecnología básica con los humanos, pero guardaron sus mejores secretos bajo llave. Sus naves podían plegar el espacio mismo y viajar cientos de años luz en cuestión de horas. Los científicos humanos habían intentado copiar su tecnología desde entonces, pero todos los intentos habían fracasado. El enfoque de Elena era diferente. En lugar de intentar plegar el espacio como lo hacían los extraterrestres, quería perforar la estructura misma de la realidad. Su teoría decía que bajo el espacio normal había algo llamado espuma cuántica. Era como una capa de burbujas que lo mantenía todo unido. Si se pudiera hacer un túnel a través de esta espuma, se podría viajar más rápido que la luz sin atravesar el espacio normal. Los demás científicos pensaron que estaba loca. Su propio equipo de investigación renunció 3 veces a lo largo de los años. El gobierno casi canceló su proyecto 2 veces. Pero Elena siguió trabajando porque sabía que tenía razón. Los cálculos funcionaban a la perfección y las pruebas a pequeña escala eran prometedoras. Hoy era el día en que lo probarían en una nave espacial real. El capitán Jake Morrison estaba en el puente de la nave de pruebas Aurora, observando los preparativos finales. Era un piloto veterano que había volado más naves espaciales experimentales que nadie en la flota humana. La Aurora era pequeña, pero estaba repleta de todos los sensores y dispositivos de seguridad que cabían en su interior. Si algo salía mal durante el salto, Jake quería saberlo de inmediato. La ingeniera de la nave era la teniente Amy Foster, y estaba nerviosa por todo el asunto. Amy había leído todos los informes sobre el motor cuántico de Eleyanena, y aunque la teoría tenía sentido, las aplicaciones prácticas la preocupaban. Básicamente, iban a abrir un agujero en el universo y esperaban poder controlar a dónde los llevaría. Los márgenes de seguridad eran estrechos, y los sistemas de respaldo eran en su mayoría teóricos. La voz de Elena llegó a través del sistema de comunicación desde la estación de investigación. La cámara de resonancia cuántica estaba lista y todos los sistemas mostraban luz verde. La Aurora intentaría un salto a un punto a 12 años luz de distancia, donde otra nave de investigación esperaba para confirmar su llegada. Si todo funcionaba, harían el viaje en menos de 5 segundos en lugar de las 3 semanas que normalmente tardarían. Jake sintió un nudo en el estómago al dar la orden de comenzar la secuencia de salto. Las manos de Amy bailaron sobre los paneles de control mientras iniciaba el motor cuántico. La nave comenzó a vibrar de una forma extraña, como si los átomos que componían el casco se estuvieran estirando y comprimiendo. A través de la ventana, el espacio mismo parecía brillar y curvarse a su alrededor. Entonces la realidad se desgarró. La Aurora cayó por un agujero en el universo que brillaba con colores innombrables. Jake sintió como si su mente se desgarrara y volviera a unirse. El tiempo se estiró y comprimió, y por un instante experimentó cada segundo de su vida simultáneamente. Amy gritó, pero ningún sonido salió de la imposible distancia entre los espacios. La nave emergió a 12 años luz de distancia, exactamente donde habían planeado. El salto había funcionado a la perfección. Jake revisó sus instrumentos y confirmó su posición, mientras Amy realizaba diagnósticos en todos los sistemas a bordo de la nave. Todo parecía normal, salvo por un pequeño detalle que cambiaría el curso de la historia galáctica. Tras ellos, el espacio seguía brillando. La grieta cuántica que habían creado para viajar no se había cerrado como predijeron los cálculos de Elena. En cambio, se expandía lentamente como una grieta en el cristal. Amy detectó extrañas lecturas de energía provenientes de la grieta e inmediatamente envió los datos a la estación de investigación. Elena estudió la información con creciente horror al comprender lo que habían hecho. La espuma cuántica no era solo espacio vacío entre dimensiones. Era la base que mantenía unida la realidad. Todas las especies de la galaxia utilizaban el espacio cuántico para sus redes de comunicación, enviando mensajes instantáneamente a través de miles de años luz. El desgarro que la Aurora había creado se extendía. Estos mismos canales cuánticos eran como un virus en una red informática. En cuestión de horas,
Los efectos comenzaron a notarse. La red de comunicaciones del Consejo Galáctico comenzó a experimentar retrasos e interrupciones. Las naves que viajaban a través del espacio plegado descubrieron que sus sistemas de navegación daban lecturas incorrectas. En una docena de mundos diferentes, los científicos detectaron lecturas anómalas en sus instalaciones de investigación cuántica. Elena trabajaba frenéticamente para comprender qué estaba sucediendo. Su motor cuántico no solo había movido la aurora por el espacio, sino que había dañado la estructura misma de la realidad. Cada vez que usaban el motor, el daño empeoraba. El desgarro tras ellos devolvía energía a la espuma cuántica, creando inestabilidades que se propagaban más rápido que la luz misma. La nave de investigación que había estado esperando la aurora detectó la anomalía en expansión e inmediatamente regresó a la Tierra para informar lo que habían visto. El capitán Morrison trajo la aurora a casa lo más rápido posible, pero el daño ya estaba hecho. El nivel que habían creado tenía ahora 3 años luz de diámetro y crecía cada hora. La almirante Lisa Grant recibió los informes de emergencia a bordo de la principal plataforma de defensa orbital de la Tierra. Esperaba un informe de vuelo de prueba de rutina, pero en su lugar se encontró leyendo sobre una posible amenaza para la civilización galáctica. El motor cuántico funcionó, pero tuvo un precio que nadie había previsto. La DRA. Martínez transmitió sus hallazgos preliminares a la Tierra con la recomendación de suspender inmediatamente toda investigación sobre motores cuánticos. La tecnología era demasiado peligrosa para usarla hasta que descubrieran cómo crear desgarros que se cerraran correctamente. Pero también notó algo más en sus datos que le heló la sangre. El motor cuántico no solo había creado un desgarro. Había vuelto la realidad más frágil en toda la región alrededor de la Tierra. La próxima vez que usaran la tecnología, el efecto sería exponencialmente mayor. Habían construido un arma de poder inimaginable disfrazada de un medio de exploración pacífica. 3 días después del exitoso vuelo de prueba, la Tierra recibió su primera comunicación de un gobierno alienígena en más de 2 años. El mensaje provenía de la Hegemonía, una coalición de 12 especies avanzadas que controlaban la mayoría de las rutas comerciales de la galaxia. Su exigencia era simple y directa: entregar la tecnología del motor cuántico de inmediato o afrontar las consecuencias. El mensaje estaba firmado por el almirante de la flota de batalla de la Hegemonía e incluía escaneos detallados de los daños que el salto de la aurora había causado a la infraestructura galáctica. Billones de seres en cientos de mundos se vieron afectados por las interrupciones de las comunicaciones. El impacto económico ya estaba alcanzando niveles catastróficos. Elena contemplaba el ultimátum con creciente temor. La humanidad se había metido en una guerra imposible de ganar contra enemigos que llevaban miles de años viajando entre estrellas. Pero también poseían algo que podía amenazar la existencia misma de la galaxia. La opción era rendirse o luchar con un arma que podría destruirlo todo. La primera nave de guerra de la Hegemonía llegó a Próxima Centauri 3 semanas después de que la Tierra recibiera el ultimátum. Era una nave enorme llamada la Ira del Soberano, que eclipsaba cualquier construcción humana. La nave tenía más de 2 kilómetros de largo, con sistemas de armas que podían reducir planetas a escoria fundida y escudos que podían desviar explosiones nucleares como gotas de lluvia. El capitán Hake Morrison se encontraba al mando del destructor experimental Frontera cuando la flota alienígena abandonó el hiperespacio. Su nave era una de las 5 únicas naves equipadas con el motor cuántico, y el almirante Grant les había ordenado que se dirigieran al sistema Próxima para ganar tiempo para las defensas terrestres. Hake observó su pequeña flota y se preguntó cómo se suponía que debían luchar contra algo que lo superaba en armamento por 1000 a 1. El comandante Rob Taylor, el principal estratega militar de la humanidad, observaba el desarrollo de la batalla desde el centro de mando en la Luna. La Hegemonía había traído 12 naves capitales y 30 naves menores para enfrentarse a lo que probablemente creían que sería una rápida acción policial. Rob estudió su formación y se dio cuenta de que se estaban posicionando como esperaban en un combate espacial convencional con misiles y armas de energía. Los alienígenas no tenían ni idea de lo que realmente podía hacer el motor cuántico. La DRA. Elena Martínez trabajaba frenéticamente en su laboratorio a bordo del Sueño de Kepler, intentando comprender el arma que habían creado accidentalmente. El desgarro tras la aurora tenía ahora 5 años luz de diámetro y seguía creciendo. Peor aún, sus instrumentos detectaron inestabilidades similares en todo el brazo galáctico local. La espuma cuántica que mantenía unida la realidad estaba acumulando tensión. Se fracturaba como un viejo edificio a punto de derrumbarse. La teniente Amy Foster realizó las últimas comprobaciones del motor cuántico de la Frontera mientras la flota enemiga se acercaba.
Había estado trabajando con el equipo de Elena para modificar el sistema y habían descubierto algo increíble. En lugar de saltar a una ubicación específica, podían crear niveles controlados en el espacio que se abrían donde quisieran. Era como tener una puerta que podía aparecer en cualquier parte del universo. La batalla comenzó cuando la nave insignia Hegemony abrió fuego con rayos de partículas capaces de derretir asteroides. Jake ordenó a su pequeña flota dispersarse y activó el motor cuántico por primera vez en combate. La frontera no saltó como esperaban los alienígenas. En cambio, abrió un agujero en el espacio que se abrió directamente dentro de la formación enemiga. El efecto fue devastador. El desgarro cuántico apareció entre dos cruceros alienígenas y las distorsiones espaciales aplastaron ambas naves como latas. La grieta en expansión atrapó una tercera nave y simplemente la borró de la existencia. Las naves de la hegemonía restante se apresuraron a escapar, pero 3 niveles cuánticos más se abrieron a su alrededor cuando las otras naves humanas se unieron al ataque. En 10 minutos, la mitad de la flota alienígena fue destruida sin que la humanidad disparara un solo arma convencional. Los supervivientes se retiraron a una distancia segura y enviaron transmisiones de emergencia a sus comandantes. Se habían encontrado con algo más allá de su comprensión y necesitaban refuerzos de inmediato. El almirante Grant observó los informes de batalla con sentimientos encontrados. La humanidad había ganado su primer combate contra un enemigo superior, pero el precio se estaba haciendo evidente. Cada nivel cuántico creaba más inestabilidad en el espacio local, y las advertencias de Elena sobre fallos en cascada estaban resultando acertadas. Luchaban con un arma que podría destruir la galaxia para salvar la Tierra. La respuesta de la Hegemony fue rápida y brutal. En lugar de enviar más naves de guerra, atacaron directamente la colonia Luna con un bombardeo que duró 6 horas. 300.000 civiles murieron en el ataque, incluyendo a las familias de los tripulantes que habían luchado en Próxima Centauri. El mensaje era claro: la humanidad pagaría por cada vida alienígena perdida. El reportero Dan Clark transmitió las consecuencias desde las ruinas de Ciudad Luna. Su voz se quebró al describir cuerpos flotando en el espacio y cúpulas de hábitat agrietadas como huevos. Las imágenes se difundieron por todos los asentamientos humanos y la reacción fue inmediata. Si los alienígenas querían una guerra, tendrían una que jamás olvidarían. La presidenta Kate Walker se dirigió a la Asamblea de la Tierra Unida desde el búnker de emergencia bajo los Alpes suizos. Anunció que la humanidad no renunciaría a la tecnología de propulsión cuántica bajo ninguna circunstancia. Los extraterrestres habían demostrado su verdadera naturaleza atacando a civiles, y la Tierra respondería con todo lo que tenía. Las guerras cuánticas habían comenzado oficialmente. La DRA. Martínez recibió nuevos datos de puestos de observación por todo el espacio humano que le helaron la sangre. Las inestabilidades cuánticas se propagaban más rápido de lo que nadie había predicho. Las estrellas a menos de 50 años luz de la Tierra mostraban signos de anomalías gravitacionales. El daño de la espuma cuántica afectaba la mecánica estelar a una escala asombrosa. El comandante Taylor desarrolló las primeras aplicaciones militares de la tecnología cuántica con la ayuda del equipo de investigación de Elena. Los llamaron misiles rompedores de vacío y eran esencialmente desgarros cuánticos montados sobre estructuras de torpedos estándar. Al detonar, las grietas en expansión podían consumir estaciones espaciales enteras o crear distorsiones gravitacionales que destrozaban naves. La flota Hegemony se reagrupó en Wolf 359 y se preparó para una gran ofensiva contra la Tierra. Sus comandantes habían estudiado la batalla de Próxima Centauri y desarrollado nuevas tácticas para contrarrestar las armas cuánticas. Atacarían desde múltiples vectores simultáneamente y abrumarían las defensas humanas antes de que las grietas cuánticas pudieran ser atacadas correctamente. Jake Morrison lideró 20 naves con capacidad cuántica para interceptar la flota alienígena antes de que llegara a la Tierra. Las probabilidades seguían siendo muy bajas, pero Rob Taylor había desarrollado una nueva estrategia que podría nivelar el campo de juego. En lugar de usar grietas cuánticas individuales, crearían un efecto cascada que alimentaría energía de una grieta a otra. La batalla de Wolf 359 se convirtió en leyenda entre las fuerzas humanas. La flota de Morrison llegó justo cuando la hegemonía se preparaba para saltar a la Tierra e inmediatamente comenzó a crear grietas cuánticas superpuestas por todo el sistema. El efecto cascada del que Elena había advertido se convirtió en un arma a medida que las grietas se hacían más grandes e inestables con cada instante. Todo el sistema Wolf simplemente dejó de existir. La estrella se apagó como una vela al viento y todos los planetas se desvanecieron en esferas de nada en expansión. 2 millones de vidas alienígenas fueron borradas en un instante,
junto con el principal depósito de suministros y las instalaciones de construcción de la hegemonía. Las naves alienígenas supervivientes se retiraron presas del pánico, mientras la realidad misma se desmoronaba a su alrededor. El teniente coronel Sam Brooks observó las consecuencias desde su nave en el límite del sistema. Donde había estado Wolf 359, ahora solo había espacio vacío, marcado por extrañas anomalías gravitacionales que curvaban la luz de maneras imposibles. La humanidad había demostrado que estaba dispuesta a deshacer la realidad misma antes que rendirse a las exigencias alienígenas. El resto de la galaxia recibió la noticia con creciente horror. Los humanos no solo estaban librando una guerra. Estaban amenazando la estructura fundamental del espacio-tiempo. Las especies que se habían mantenido neutrales comenzaron a elegir bando al darse cuenta de que este conflicto podría destruir todo lo que habían construido durante millones de años de civilización. La doctora Martínez hizo el descubrimiento que lo cambiaría todo al analizar las lecturas cuánticas de Wolf 359. El efecto cascada no era aleatorio ni localizado. Seguía los canales naturales de la espuma cuántica que conectaba cada estrella de la galaxia. Habían iniciado una reacción en cadena que podría desentrañar la realidad a cientos de miles de años luz. La presidenta Kate Walker se encontraba ante los representantes reunidos de todas las colonias humanas e instalaciones militares del espacio conocido. La sesión de emergencia de la Asamblea de la Tierra Unida se celebraba en el búnker más profundo de la Tierra. Mientras naves de reconocimiento alienígenas rondaban el sistema exterior, la voz de Kate resonó por cientos de mundos al anunciar que definiría el futuro de la humanidad. La Tierra no entregaría la tecnología de propulsión cuántica bajo ninguna circunstancia. La hegemonía había demostrado su verdadera naturaleza al atacar a civiles, y ahora se enfrentaría a todo el poder del ingenio y la determinación humanos. Los extraterrestres querían una guerra y la humanidad les daría una que sería recordada por 1000 generaciones. La DRA, Elena Martínez, estableció el proyecto Manhattan II en Titán, utilizando la mayor instalación de investigación del sistema solar. El proyecto Manhattan original había creado armas nucleares para poner fin a una guerra. Y ahora, Elena crearía algo mucho más peligroso para ganar otra. Reunió a las mentes más brillantes de todos los mundos humanos. Y les proporcionó recursos ilimitados para convertir en armas la manipulación cuántica del espacio. El equipo de investigación trabajó sin descanso desarrollando nuevas aplicaciones para la tecnología de propulsión cuántica. Crearon generadores cuánticos portátiles que podían montarse en misiles y torpedos. Diseñaron minas cuánticas, que creaban desgarros expansivos al ser activadas por naves enemigas. Lo más aterrador de todo, desarrollaron las ojivas rompedoras de vacío, que podían consumir sistemas estelares enteros si se desplegaban correctamente. El capitán Jake Morrison fue ascendido a almirante de flota tras su victoria en Wolf 359 y recibió el mando de toda la división de guerra cuántica de la humanidad. Su nave insignia era el recién comisionado Devastador. Equipada con los sistemas cuánticos más avanzados jamás construidos, la nave podía crear múltiples niveles simultáneamente y coordinar efectos en cascada a lo largo de años luz de espacio. La teniente Amy Foster trabajó directamente con el equipo de Elena para perfeccionar la tecnología de cascada cuántica que había destruido Wolf 359. Descubrieron que la espuma cuántica tenía puntos débiles naturales donde se podían crear desgarros con menos energía. Al mapear estas redes de vulnerabilidad, pudieron predecir con exactitud dónde se extendería cada cascada y cuánto daño causaría. La primera gran prueba de sus nuevas armas se produjo cuando la hegemonía estableció una base avanzada en Kepler 442b, en pleno territorio humano. El planeta estaba fuertemente fortificado con generadores de escudos y plataformas de defensa orbital capaces de repeler ataques convencionales. El almirante Morrison decidió demostrar las nuevas capacidades de la humanidad con un único ataque devastador. El teniente coronel Sam Brooks lideró el equipo de observación terrestre que presenció el primer impacto cuántico planetario en la historia galáctica. Desde su posición en la luna más grande del planeta, Sam observó cómo el misil rompedor de vacío detonaba en órbita alta sobre la base enemiga. La ojiva cuántica creó una esfera de nada que se expandía cada segundo, consumiendo la atmósfera y el material de la corteza a medida que se expandía. Las fuerzas hegemónicas en la superficie tuvieron quizás 30 segundos para comprender lo que estaba sucediendo antes de que el desgarro cuántico los alcanzara. Sus escudos de energía no sirvieron de nada contra un arma que borraba el espacio que ocupaban. La base avanzada simplemente dejó de existir junto con 50.000 tropas alienígenas y su equipo. El vacío en expansión continuó creciendo hasta consumirse.
El núcleo del planeta y Kepler 442b se convirtieron en nada más que un recuerdo. El impacto psicológico en la hegemonía fue inmediato y profundo. Sus comandantes militares habían librado guerras durante siglos utilizando armas convencionales y tácticas establecidas. Entendían los escudos de energía, los rayos de partículas y los explosivos nucleares. Pero ¿cómo defenderse de un enemigo que puede hacer desaparecer todo su mundo con una sola arma? El comandante Rob Taylor analizó los patrones de respuesta del enemigo y se dio cuenta de que se enfrentaban a oponentes que nunca antes se habían enfrentado a una amenaza existencial. La especie Igemani se había acostumbrado a su superioridad tecnológica y su dominio establecido. Contaban con protocolos para conquistar civilizaciones primitivas, pero carecían de experiencia en la lucha contra alguien que pudiera amenazar su propia existencia. El Dr. Martínez hizo un descubrimiento inquietante mientras estudiaba las lecturas cuánticas del planeta destruido. La ojiva rompedora de vacío no solo había creado una ruptura localizada en el espacio-tiempo. El daño cuántico se propagaba a través del subespacio por los mismos canales que transportaban comunicaciones más rápidas que la luz. Estrellas a cientos de años luz de distancia mostraban señales de inestabilidad gravitacional. Los zapiranos fueron los primeros en comprender lo que realmente estaba sucediendo. El Sol de su planeta natal había permanecido estable durante miles de millones de años, pero ahora mostraba fluctuaciones en su núcleo de fusión que coincidían con las firmas cuánticas de las armas humanas. Enviaron una transmisión urgente a la Tierra, advirtiendo que los efectos en cascada se extendían mucho más allá de las zonas de batalla inmediatas. Elena se dio cuenta, con creciente horror, de que habían subestimado el alcance de su arma. La espuma cuántica no era solo el medio para viajar más rápido que la luz. Era la base que mantenía la materia estable a escala cósmica. Cada desgarro cuántico y efecto en cascada debilitaba lentamente las fuerzas que mantenían unidos a los átomos. No solo estaban librando una guerra. Estaban desintegrando la galaxia misma. El almirante Morrison lideró la flota humana más grande jamás reunida en un ataque contra la fortaleza de la hegemonía en Arcturus. 50 naves de guerra con capacidad cuántica crearon desgarros sincronizados en todo el sistema mientras misiles rompedores del vacío apuntaban al fondeadero de la flota principal enemiga. La batalla duró menos de una hora, pero la devastación fue completa y absoluta. El sistema Arcturus había albergado a más de 1.000 millones de civiles alienígenas que vivían en hábitats orbitales y lunas terraformadas. Cuando la cascada cuántica alcanzó la estrella central del sistema, desencadenó un colapso gravitacional que creó un agujero negro en expansión. Todo en un radio de 10 años luz fue consumido, incluyendo otros 3 sistemas habitados que tuvieron la mala suerte de estar demasiado cerca. La teniente Foster monitoreó las lecturas cuánticas del ataque a Arcturus y se dio cuenta de que habían cruzado una línea infranqueable. El efecto cascada era ahora autosuficiente, extendiéndose de estrella en estrella como un reguero de pólvora cósmica. Sus cálculos mostraron que la destrucción alcanzaría el núcleo galáctico en 2 años a menos que se hiciera algo para detenerla. La noticia de Arcturus llegó a todos los mundos civilizados de la galaxia en cuestión de días. Las especies que se habían mantenido neutrales comenzaron a elegir bando al comprender que esto ya no era una guerra entre los humanos y la hegemonía. Esta era una lucha por la supervivencia de todo lo que vivía en la Vía Láctea. La DRA. Martínez recibía transmisiones desesperadas de científicos extraterrestres que pedían información sobre cómo detener la cascada cuántica. Civilizaciones enteras evacuaban sus mundos natales a medida que las estrellas cercanas comenzaban a mostrar signos de inestabilidad. Las especies más avanzadas de la galaxia estaban indefensas ante un arma que no podían comprender ni contrarrestar. El presidente Walker se enfrentó a la decisión más difícil de la historia de la humanidad. Cuando el Consejo Galáctico ofreció una rendición incondicional, todas las especies supervivientes estuvieron dispuestas a someterse a la autoridad humana a cambio de detener la cascada cuántica antes de que lo consumiera todo. La humanidad podía gobernar la galaxia, pero solo si aún quedaba una galaxia que gobernar. La terrible ironía no pasó desapercibida para Elena, mientras estudiaba las zonas de inestabilidad cuántica en expansión. La humanidad había buscado unirse a la comunidad galáctica como iguales, pero en cambio se había convertido en la mayor amenaza para la civilización galáctica. Habían obtenido el poder de destruir a los dioses, pero al hacerlo se habían convertido en monstruos. El primogénito falleció un martes por la mañana mientras la doctora Elena Martínez tomaba café en su laboratorio de Titán. La estación de monitoreo cuántico detectó el colapso de Riel, una supergigante azul ubicada a 860 años luz de la Tierra. La enorme estrella simplemente desapareció de sus sensores, reemplazada por una esfera de nada en expansión que consumió todo a 50 años luz de su posición anterior.
La almirante Lisa Grant recibió los informes de emergencia de una docena de especies diferentes mientras sus mundos desaparecían en el creciente vacío. El colapso de Riel había desencadenado una reacción en cadena que se extendió a sistemas cercanos a una velocidad superior a la de la luz. Civilizaciones enteras con miles de millones de habitantes enviaron sus últimas transmisiones antes de ser devoradas por lágrimas cuánticas que convirtieron la materia en espacio vacío. Las peores predicciones de Helena se estaban cumpliendo con una precisión aterradora. El efecto cascada cuántico seguía los canales naturales del espacio-tiempo que conectaban cada estrella de la galaxia como una vasta red de autopistas. Cada colapso debilitaba la región circundante, aumentando la probabilidad de que las estrellas vecinas sufrieran el mismo destino. Tenían quizás 6 meses antes de que la ola de destrucción alcanzara la Tierra y quizás 2 años antes de que consumiera toda la galaxia. El Consejo Hegemony se reunió en sesión de emergencia a bordo de su estación de mando móvil mientras los informes llegaban de todo su territorio. El canciller Vex del Imperio Altarion se encontró liderando una coalición que se desmoronaba a medida que las especies miembros huían al borde galáctico, con la esperanza de escapar de la destrucción que se extendía. La poderosa alianza que había gobernado la galaxia durante miles de años era impotente ante un enemigo que podía deshacer la realidad misma. El capitán Jake Morrison ahora ostentaba el rango de almirante de flota y comandaba toda la armada espacial de la humanidad desde su devastadora nave insignia. Recibió una transmisión sin precedentes del canciller Vex, quien ofrecía la rendición completa e incondicional de todas las fuerzas hegemónicas. Los alienígenas rogaban a la humanidad que detuviera la cascada cuántica antes de que destruyera todo lo que habían construido durante millones de años de civilización. La oferta de rendición llegó a la presidenta Kate Walker mientras se reunía con el Consejo de Defensa de la Tierra en el centro de mando subterráneo bajo Ginebra. La propuesta era simple y desesperada. Todas las especies de la galaxia se someterían a la autoridad humana y proporcionarían los recursos necesarios para detener la cascada cuántica. A cambio, la humanidad usaría su tecnología para salvar lo que quedaba de la civilización galáctica. El comandante Rob Taylor estudió las implicaciones estratégicas de la rendición galáctica total mientras monitoreaba la propagación de las inestabilidades cuánticas. Sus pantallas tácticas mostraban zonas rojas que se expandían por cientos de sistemas estelares a medida que el efecto cascada se aceleraba. El pensamiento militar tradicional no significaba nada frente a un enemigo que no podía combatirse con armas o estrategias convencionales. La DRA. Martínez trabajó frenéticamente con su equipo de investigación ampliado para encontrar la manera de revertir el daño cuántico que habían causado. Las matemáticas eran increíblemente complejas, pero el problema fundamental era simple. Habían abierto agujeros en los cimientos de la realidad y ahora esos agujeros se agrandaban y se extendían como grietas en una ventana rota. La teniente Amy Foster propuso lo impensable durante una reunión estratégica de emergencia con los líderes de la Tierra. En lugar de intentar detener la cascada cuántica, podrían acelerarla y controlarla. Si pudieran dirigir la destrucción hacia objetivos específicos, podrían remodelar la galaxia según el diseño humano. Significaría la extinción de billones de vidas alienígenas, pero garantizaría el dominio de la humanidad sobre lo que quedara. La propuesta se conoció como la Operación Prometeo y obtuvo el apoyo de los líderes militares, quienes la vieron como la solución definitiva a las preocupaciones de seguridad de la humanidad. El general Nathan Pierce se erigió como el mayor defensor, argumentando que la galaxia había impuesto esta guerra a la humanidad y que ahora debían afrontar las consecuencias. Si otras especies quisieran sobrevivir, podrían hacerlo como sirvientes de amos humanos. Helena lideró la oposición a la Operación Prometeo con una contrapropuesta llamada Proyecto Restauración. Su plan consistía en usar la tecnología de propulsión cuántica a la inversa para reparar el espacio-tiempo dañado y estabilizar las estrellas moribundas. El proceso requeriría enormes cantidades de energía y recursos, pero podría ser posible salvar la mayor parte de la galaxia si actuaban con la suficiente rapidez. El debate en la Asamblea de la Tierra Unida fue intenso y emotivo, con representantes discutiendo durante horas sobre las obligaciones morales de la humanidad frente a sus necesidades de supervivencia. La Operación Prometeo garantizaría el dominio humano, pero a costa de convertirse en los mayores asesinos en masa de la historia galáctica. El proyecto Restauración ofrecía redención, pero requería confiar en antiguos enemigos y renunciar a su ventaja tecnológica. La teniente Foster hizo un descubrimiento revolucionario que cambió por completo la naturaleza del debate. Su análisis detallado de los patrones de la cascada cuántica reveló que las lágrimas seguían caminos predecibles, como agua que fluye cuesta abajo. Si pudieran mapear estas fallas cuánticas, podrían crear frenos controlados que evitarían que la cascada se extendiera a regiones no afectadas.
La estrategia de ruptura controlada ofrecía una tercera opción que combinaba elementos de ambas propuestas. La humanidad podría impedir que la cascada llegara a la Tierra y a los mundos humanos centrales, permitiéndole continuar en territorio hegemónico. Era un compromiso que salvaría la civilización humana y, al mismo tiempo, castigaría a sus enemigos por iniciar la guerra. El presidente Walker emitió el voto decisivo tras 3 días de debate continuo en la Asamblea. El recuento final fue de 847 votos a favor de la Operación Prometeo, 853 votos a favor del proyecto Restauración y la decisión de Walker, decisiva, de salvar la galaxia en lugar de gobernar sus cenizas. El anuncio se transmitió por todo el espacio humano, con reacciones encontradas de la población militar y civil. El general Pierce se negó a aceptar la decisión del gobierno civil y declaró al presidente Walker incompetente para gestionar la mayor crisis de la historia de la humanidad. Contaba con la lealtad de la mayoría de las naves de guerra con capacidad cuántica y de los sistemas avanzados de inteligencia artificial que controlaban las defensas orbitales de la Tierra. Pierce creía que la Operación Prometeo era el destino de la humanidad y no permitiría que políticos débiles desperdiciaran su oportunidad de dominio galáctico. El golpe militar comenzó cuando las fuerzas de Pice tomaron el control de las instalaciones de armas cuánticas en Titán y declararon la ley marcial en todo el sistema solar. Elena y su equipo de investigación fueron arrestados mientras los partidarios de Pice tomaban el control de la tecnología de cascada cuántica. El general anunció que completaría la Operación Prometeo, con o sin la aprobación del gobierno civil. El capitán Morrison se vio obligado a elegir entre su juramento militar y su conciencia cuando Pierce le ordenó iniciar la secuencia acelerada en cascada. El plan dirigiría las lágrimas cuánticas hacia las fortalezas de hegemonía restantes, protegiendo al mismo tiempo el territorio humano con interrupciones controladas en el espacio-tiempo. Morrison había dedicado su carrera a seguir órdenes, pero no se atrevió a participar en un genocidio galáctico. La batalla por el futuro de la Tierra no se libraría contra invasores alienígenas, sino entre humanos que discrepaban sobre la naturaleza fundamental del bien y el mal. Pierce contaba con una potencia de fuego superior y controlaba la mayoría de las armas cuánticas, pero Morrison contaba con el apoyo del equipo científico de Elena y de la mayoría de la población terrestre, que había votado por la restauración en lugar de la destrucción. La guerra civil que determinaría el destino de la galaxia estaba a punto de comenzar. La guerra civil duró exactamente 3 semanas y 2 días antes de que el general Nathan Pierce cometiera su error final. Su golpe militar controlaba la mayoría de las naves de guerra con capacidad cuántica y las plataformas de defensa orbital alrededor de la Tierra, pero subestimó la determinación de los humanos comunes que se negaban a convertirse en asesinos galácticos. La decisión del capitán Jake Morrison de cambiar de bando trajo consigo 12 destructores cuánticos y cambió el curso del conflicto. La presidenta Kate Walker coordinó la resistencia desde búnkeres ocultos dispersos por la superficie terrestre, mientras que la doctora Elena Martínez trabajaba para evitar que Pice activara la secuencia de cascada acelerada. El general había tomado el control de las instalaciones de armas cuánticas en Titán. Pero el equipo de investigación de Elena había construido puertas traseras secretas en los sistemas de control que podían anular sus órdenes si éstas alcanzaban las computadoras principales. La teniente Amy Foster lideró una misión desesperada para infiltrarse en la estación de investigación de Titán mientras las fuerzas de Pice estaban distraídas por los ataques de la flota de Morrison en el sistema exterior. Amy y su equipo utilizaron túneles de mantenimiento para llegar al centro de control cuántico, donde descubrieron que Pierce ya había comenzado la cuenta regresiva final para la Operación Prometeo. Tenían menos de 6 horas para detener la secuencia antes de que activara automáticamente la cascada galáctica. La batalla final tuvo lugar en la órbita terrestre, donde la nave insignia de Pice, Retribución, se enfrentó a la flota de naves leales y naves alienígenas reunidas apresuradamente por Morrison, que se habían unido a la lucha para salvar sus mundos natales. Pice se había rodeado de oficiales que compartían su visión del dominio humano. Pero muchos miembros de su tripulación comenzaron a cuestionar sus órdenes al comprender el alcance de lo que estaban a punto de desatar. La estrategia de Morrison era simple y desesperada. En lugar de intentar destruir la nave de Pierce, usaría armas cuánticas para atraparla en un campo de distorsión espacial que le impediría escapar o continuar la secuencia de la cascada. El riesgo era enorme porque cualquier error podría desencadenar el mismo desastre que intentaban prevenir. Elena trabajaba frenéticamente en su laboratorio, monitoreando las inestabilidades cuánticas mientras la batalla se desarrollaba en el aire. Sus sensores detectaron distorsiones masivas en el espacio-tiempo cuando ambas flotas usaron sus armas cuánticas cerca de la Tierra. El tejido de la realidad que rodeaba el sistema solar se estaba volviendo peligrosamente inestable y un nuevo gran evento cuántico podría desencadenar una cascada que consumiría todo en un radio de 100 años luz.
Pierce se dio cuenta de que su posición era desesperada cuando la mitad de su flota desertó para unirse a las fuerzas de Morrison. El sueño del general de dominio galáctico humano se desmoronaba a su alrededor. Pero aún controlaba las instalaciones de Titán y los sistemas automatizados que completarían la Operación Prometeo. Si no podía gobernar la galaxia, se aseguraría de que nadie más pudiera hacerlo. La Retribución realizó su último viaje hacia la Tierra con Pierce, planeando usar el motor cuántico de su nave para crear una grieta controlada directamente sobre el planeta. El efecto cascada se extendería desde la Tierra, consumiendo todo el sistema solar y desencadenando la secuencia de destrucción galáctica. Pierce creía que los enemigos de la humanidad los habían obligado a tomar esta decisión. Y ahora todos pagarían el precio. La nave devastador de Morrison interceptó a la Retribución justo fuera de la órbita de Marte en una batalla que duró solo unos minutos, pero cambió el curso de la historia galáctica. Pierce abrió fuego con todas las armas de su nave, mientras que Morrison respondió con desgarros cuánticos precisos que evitaron dañar los sistemas de soporte vital del general. El objetivo era capturarlo, no destruirlo. El final llegó cuando Pierce intentó activar el motor cuántico de su nave para un ataque final a la Tierra. Los sistemas de la Retribución habían resultado dañados en el combate y los generadores de campo cuántico operaban fuera de los parámetros de seguridad. En lugar de crear un desgarro controlado, la nave se destrozó en una cascada de distorsiones espaciales que consumieron a Pierce y sus partidarios restantes. Amy Foster llegó al centro de control de Titán en menos de una hora. Siguiendo la secuencia de cuenta regresiva, ella y Elena trabajaron juntas para decodificar los protocolos de seguridad de Pierce mientras las lágrimas cuánticas de la batalla sobre sus cabezas creaban interferencias en los sistemas de las instalaciones. Con 30 segundos restantes en el cronómetro, Amy logró introducir los códigos de aborto que detuvieron la Operación Prometeo para siempre. La crisis inmediata había terminado, pero el trabajo de salvar la galaxia apenas comenzaba. Elena calculó que tenían quizás 6 meses antes de que la cascada cuántica existente alcanzara una masa crítica y se volviera imparable. La solución requeriría el mayor proyecto de ingeniería en la historia galáctica, involucrando a todas las especies y todos los recursos disponibles en el espacio conocido. El presidente Walker anunció la formación de la Alianza de Restauración Galáctica, con la Tierra como centro coordinador de la gigantesca tarea. Antiguos enemigos trabajaron junto a científicos humanos, compartiendo tecnología y conocimientos que habían sido secretos celosamente guardados durante miles de años. La hegemonía proporcionó sus instalaciones de construcción más avanzadas, mientras que las especies más pequeñas contribuyeron con su experiencia especializada en mecánica cuántica e ingeniería estelar. El Dr. Martínez diseñó la red de estabilizadores cuánticos que repararía el espacio-tiempo dañado alrededor de las estrellas moribundas. Cada estabilizador tenía el tamaño de una luna pequeña y requería materiales exóticos que solo se encontraban en los núcleos de las estrellas de neutrones. El proceso de construcción era peligroso y costoso, pero era la única forma de evitar que la cascada se extendiera. Además, el comandante Rob Taylor coordinó el despliegue de 50.000 estaciones estabilizadoras a lo largo de 1000 años luz de espacio. El trabajo requirió una cooperación sin precedentes entre especies que habían sido enemigas durante siglos. Ingenieros humanos trabajaron junto a técnicos zaperianos y físicos alarianos para construir dispositivos que pudieran sanar las heridas de la propia realidad. El teniente coronel Sam Brooks lideró la misión más peligrosa del proyecto cuando su equipo desplegó estabilizadores en el sistema Vega, donde las inestabilidades cuánticas estaban desgarrando los enlaces moleculares de la materia normal. Su tripulación logró activar los dispositivos, pero pagaron con sus vidas cuando el espacio mismo se desintegró a su alrededor. Su sacrificio salvó miles de millones de vidas en sistemas vecinos. Amy Foster diseñó el componente final de la red de restauración al crear balizas de monitoreo cuántico que detectarían futuras inestabilidades antes de que pudieran propagarse. Sin embargo, la red de balizas requería un mantenimiento constante y la cooperación de todas las civilizaciones galácticas, ya que ninguna especie contaba con los recursos para operarla sola. El proyecto tardó 5 años en completarse y costó más que la producción económica total de 100 mundos. Cuando el último estabilizador entró en funcionamiento, toda la galaxia contuvo la respiración mientras los científicos monitoreaban la espuma cuántica en busca de signos de degradación continua. Durante 72 horas, esperaron y observaron hasta que Elena hizo el anuncio que resonó en 1000 mundos. La cascada se había detenido. El almirante Morrison estaba con Elena en la plataforma de observación de la estación de investigación restaurada, observando cómo nuevas estrellas comenzaban a formarse en regiones donde la cascada cuántica se había invertido. La humanidad se encontraba en una posición inesperada, la especie que salvó la galaxia en lugar de conquistarla. Su legado no sería el de los destructores,
sino el de quienes enseñaron al universo que algunas tecnologías eran demasiado peligrosas para usarlas y demasiado importantes para ignorarlas. El Consejo Galáctico se reformó con la Tierra como miembro fundador, y los acuerdos cuánticos establecieron límites estrictos a la tecnología de manipulación del espacio-tiempo. El gran impulso de la humanidad, más rápido que la luz, lo había cambiado todo al obligar a todas las especies de la galaxia a trabajar juntas o a enfrentarse a la extinción. La galaxia se había quemado, pero de sus cenizas surgió algo más fuerte que lo anterior.